¿Eh? Sí, 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 perfecto. Ahí. Usamos este entonces. Dale, nos cambiamos. Hola, hola. Este no agarra, ¿no? Sí, 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 ¿Sí? ese se escucha, se escucha. Dale, arranquemos. Ah, está bien. No, está bien, así. No, en serio, sí, está bien. Agua al natural, pido. Natural, si yo tomo natural. Vamos con ese. Bueno, gracias, Daniel. ¿Por qué te estaba haciendo ruido? Vamos a ver. Sí. Bueno, probemos. Vamos a probar. No, bájala, porfa. Bueno, ¿estamos, Mari? ¿Todo bien con el mate? Cambia la yerba, tenés tiempo. Voy a hacer una presentación larga. No, mentira. Va a ser cortísima. Buenas ya noches. Fueron buenos los paneles. Incluso alguien dejó, me lo voy a llevar, unos dibujitos muy lindos. Está bastante bueno. Mi nombre es Agustín Aranda, yo trabajo en el Diario Ciudadano hace un montón de años. Hace un montón de años que escribo sobre personas, drogas, consumos. Y fui llamado por la gente de regulación, toda gente muy amiga. Y es un proyecto en el cual nosotros venimos acompañando, no solamente en el diario, que es una cooperativa, sino también en un novedoso programa de radio que va los jueves en Radio Universidad, que se llama Cannabitácora, el primer programa de estrictamente cannabis que hay en la radiofonía rosarina. Nos enorgullece mucho. Te entrevistamos ahí, así que ya te entrevisté. Nah, y es mi privilegio, soy una persona muy afortunada y muy privilegiada, entre esos privilegios, poder presentar a Julio Calzada Macei, que es sociólogo, es exsecretario de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, es simpatizante de Peñarol, hincha, hay una diferencia sustancial, ahora nos va a explicar por qué, y es quien yo mencionaba como el arquitecto, pero bien me corregiste varias veces que trabajaste más como albañil de lo que fue la regulación del Uruguay, del cual se va a cumplir en diciembre 10 años de la sanción. La regulación después tuvo varios pasos más que nos vas a contar. Y nos pareció un muy buen momento, un momento más que apropiado, una década para hablar de algunos resultados, algunas perspectivas que nos ayuden a pensar, además de todos los paneles que afortunadamente pudimos escuchar y participar, para pensar qué podemos hacer nosotros. No te vamos a pedir fórmulas, ya nos dijiste que esto no se puede hacer más que en el Uruguay. Pero sí vamos a tratar de abrir un poco la cabeza y la invitación siempre a hablar con no solamente la gente con la que coincidimos, si queremos, si son nuestros amigos, sino a llevar el debate a todos los lugares que podamos, a todas las mesas que podamos, a todas las radios. Hoy fuimos a radios muy distintas, a medios muy distintos, con la premisa de que si seguimos debatiendo entre nosotros vamos a estar totalmente de acuerdo y probablemente nos quedemos en el mismo lugar. Y la verdad que es re aburrido quedarse en el mismo lugar. Entonces, hecha la presentación, lo primero que te quiero preguntar es respecto a los objetivos que habían planteado allá en el 2012. ¿Qué resultados tuvieron cuando lo habían diseñado, diagramado en el gobierno de José Mujica? Dale. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Antes de contestarse la pregunta, voy a retomar lo que dijo la doctora al cierre, ¿no? Todo es una cuestión política, ¿no? Cuando estás en el campo de la salud es un tema político, pero si hay algo que es particularmente político es el derecho, ¿no? El derecho es la condensación, de alguna manera, de la política. El presidente Mujica fue muy criticado internamente en Uruguay en un momento que dijo, cuando se definió el ingreso de Venezuela al Mercosur, dijo, la política está por arriba del derecho. El derecho viene después de la política, ¿no? Es decir, que el derecho que está construido hoy es una construcción política, sin duda, ¿no?
El problema es que es una construcción política con la cual seguramente no estemos de acuerdo. Y para comprender eso, o al comprender eso, es necesario que lo que hagamos tenga básicamente un sentido político. Porque si no vamos a poder estar muchísimos años y si no logramos transformar la política, no vamos a poder transformar la realidad. Lo digo con la certeza de haber estado 30 años en el marco del ONGismo, ¿no? Yo trabajé muchos años en drogas en una ONG y trabajé 10 años directamente en política. Y la máquina del Estado es una palanca muy potente para los cambios, ¿no? Entonces, podría haber seguido trabajando en la ONG, pero no hubiese podido contribuir ni como arquitecto ni como albañil a las transformaciones en la materia de la marihuana. Con esto no estoy diciendo en ningún momento que lo que se haga a nivel de los movimientos sociales, de las ONG, de las universidades, no sea fundamental. Es determinante para el cambio de la política que estas cosas pasen en la sociedad. Pero siempre tenemos que tener ese norte, como decía Agustín, que tenemos que convencer a los no convencidos, porque la política va a cambiar y el derecho va a cambiar en la medida que la sociedad cambie. Porque si no, no vamos a tener legitimidad para llevar adelante las transformaciones que queremos llevar. Y para eso tenemos que tener presente que tenemos que convencer a los que no están convencidos. Y ahora sí voy a ir al eje de tu pregunta. Nosotros partimos, y lo voy a relacionar con esto, ¿no? Acá va en cómo hacemos política después, ¿no? Si lo hacemos política en base a convicciones o solamente en base a necesidades y a manejos de opinión pública y electorales, ¿no? Cuando nosotros partimos con la regulación, con la propuesta de regulación que hicimos, teníamos el 27% de la opinión pública que estaba a favor y el 70% en contra, ¿no? Entonces, teníamos un inmenso desafío porque podríamos llegar a tener los votos para hacer el cambio, pero no teníamos la legitimidad social que necesitábamos. Entonces salimos en busca de varias cosas, ¿no? Primero de buscar legitimidad social. Para eso necesitábamos tener mayorías de opinión pública y para eso teníamos que tener diálogo. Y el diálogo teníamos que partir de la base, ¿no? Quizás partiendo un poco de la metodología que planteaba la compañera hace un rato, de no ir a predicar un evangelio que no tiene adeptos, sino a ir a escuchar a la gente sus opiniones, sus vivencias, sus realidades, y decirle que, bueno, que nosotros les proponíamos otra opción, ¿no? A sabiendas así de que la opción que teníamos, que era los 70 años ya de las convenciones del 61, ¿no? Los 60 años, los 50 años de fracaso rotundo de la guerra a las drogas no habían dado el efecto que decían buscar, ¿no? Hace 50 años, cuando Nixon declara la guerra a las drogas, los mercados ilegales eran ínfimos, ¿no? La cantidad de usuarios en el mundo eran ínfimas, ¿no? No existía el crimen organizado vinculado al narcotráfico como existen ahora. Existían otras mafias y otras figuras delictivas, ¿no? Porque delito y transgresión ha existido en la humanidad de que la humanidad es humanidad. Pero eso no existía. Entonces nosotros con eso fuimos a dar un diálogo, una conversación, podemos decir lucha ideológica, lucha política, ¿no? A veces el término lucha en esto de pronto no cuaja mucho, porque cuando uno va a luchar parte de una perspectiva que tiene una certeza, ¿no? Entonces, a mí me gusta más esta idea de diálogo, o como dicen, ¿no? De debate informado, ¿no? En lo que vengan, incluso participen quienes defienden lo contrario de lo que defendemos nosotros, pero que den datos, que den información, que partan de realidades, ¿no?
Y ahí tenemos un inmenso campo para conquistar, para lograr que la política genere unas nuevas formas jurídicas. La experiencia nuestra, en qué situación estábamos, es esa, ¿no? Y hoy, 10 años de aquel proceso, ¿no? En lo que justamente en el marco de una pregunta, cuando me decían que era arquitecto, yo decía, bueno, estaba de albañil, porque lo que hacía era una semana ir a un pueblo, a un barrio, a un colegio, a una escuela, a una iglesia, a donde nos invitaran a hablar y a decir lo que teníamos que decir, que era nuestra perspectiva, la verdad de que podíamos tener. Más allá de que tiene que ser no un evangelio, no una verdad terminada, porque en realidad todos estamos experimentando en esto. Lo que puedo decir que el experimento del que habló el presidente Mujica hace 10 años está saliendo bien, ¿no? Lleva 3 gobiernos de diferentes partidos, de partidos que se opusieron decididamente a la regulación, que votaron en contra en el Parlamento y que hicieron campaña en contra de la regulación, hoy lo están sosteniendo, ¿no? Pasamos por diferentes estadios desde el 2013 hasta ahora, ya digo, por 3 gobiernos, parte final del gobierno de Mujica, todo el gobierno de Tabaré Vázquez y este gobierno de la calle Pou, que lleva 3 años, que son 3 gobiernos con 3 perfiles diferentes, ¿no? Y la ley está ahí con muchas debilidades, con muchas falencias, y con esa lucha permanente que ella decía, porque en el Uruguay hoy hay gente que está presa por plantar, ¿no? Y eso es algo que no lo podemos negar. ¿Por qué? Porque hay que transformar las leyes, hay que transformar la cultura de las instituciones, hay que transformar la cultura de la administración de la justicia, ¿no? Hay que transformar a la policía. Entonces, en el gobierno anterior, con que un gobierno quizás no tan abierto y liberal o libertario como puede ser el de Mujica, fue un gobierno más conservador, donde no se facilitó el desarrollo y la reglamentación de la ley, sino que se lo dejó medio en stand-by, aunque no se revertió, ni hubo retroceso significativo, pero no hubieron los avances que hubiésemos esperado. Incluso durante todo ese periodo hubo una negociación con la policía, directamente para establecer cuáles eran los protocolos de intervención, por ejemplo, para situaciones que podían ser de difícil catalogación inicial, ¿no? Y bueno, ahí se metieron conceptos y se aplicaron conceptos que no tienen que ver con el derecho penal de pronto, sino con penas de tipo administrativo, ¿no? Porque bueno, puede ser que una persona que tiene habilitadas 6 plantas se le encuentre en 10, ¿no? El tema ahí es parte del protocolo, es decir, si esas 10 plantas tienen 3 meses o tienen 6, es bien diferente, si están florecidas o no están florecidas, ¿no? Una serie de cuestiones que pueden, porque la ley en ese aspecto es muy clara, ¿no? Son 6 plantas en floración. Es decir, nadie puede tener más de 6 plantas en floración en el país, ¿no? Y bueno, pero ¿qué pasa si tiene 7 o si tiene 8, ¿no? Porque empezó a florar y todavía no sabemos si es macho o es hembra, ¿no? Hay muchos aspectos que ustedes que están en el tema los conocen bien, pero bueno, esto se elaboró todo un protocolo de control por parte de las fuerzas de seguridad cuando les toca controlar, porque digamos, el organismo de control es un organismo civil, no policíaco. En el Uruguay quien controla es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis y no es la policía. La policía quiere y busca acceder directamente y ha visto toda una pelea en este gobierno con el Ministerio del Interior para que eso no se revierta, ¿no? Y para que se mantenga que el organismo de control es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis y no la policía. Pero bueno, ha habido, como les decía, momentos en los cuales se fue más rápido, momentos en los cuales se fue más lento, momentos en los cuales se han tenido algunos retrocesos, como este que les cuento, pero
la ley está y ha implicado cosas importantes en función de los objetivos propuestos, ¿no? Un primer objetivo fue quitarle una parte del mercado al narcotráfico y con eso reducir su potencial económico, su potencial de acción criminal y también, ciertamente, su potencial político, ¿no? Porque no podemos obviar que también las organizaciones criminales tienen un potencial político en nuestras sociedades. Perverso, pero lo tienen. Entonces, ese mercado que antes era totalmente controlado por las organizaciones criminales y cuando se da el proceso de regulación empieza a ser progresivamente controlado por el Estado, es un mercado que hoy ha pasado de la circulación en el campo de la ilegalidad a la circulación en el campo de la legalidad de unos 20 millones de dólares anuales. Y eso es un aspecto muy importante, ¿no? 20 millones para un país como Uruguay, ¿no? O para una sociedad como la de Santa Fe, es un monto importante de dinero que circula de manera legalmente. No quiere decir que el Estado se hace de estos 20 millones de dólares, ¿no? En todo caso se hace de alguna parte vinculada a impuestos y demás. Pero la sociedad recupera 20 millones de dólares de circulación legal contra 20 millones de dólares de circulación en los mercados ilegales. Y en ese sentido se han cumplido los objetivos propuestos. Un aspecto muy importante que a mí siempre me importa mencionar en esto y que tiene mucho que ver con una visión política, pero también con una visión de tipo académico, ¿no? En ese sentido, los académicos, las organizaciones no gubernamentales, no hemos prestado una atención fina a la violencia. Acá estuvo mencionado de alguna manera, pero no hay reflexión e investigación académica profunda a la violencia que sufren las personas que usan drogas al tener que ir a procurar las drogas en los mercados ilegales y en cómo se exponen esas personas a la violencia, ¿no? Porque pensemos en adolescentes de 15, 16 años que comienzan a experimentar con esto y que tienen que ir a un lugar, ¿no? Que es un lugar que es controlado por organizaciones criminales a procurar la sustancia que van a consumir, ¿no? Y se exponen no solamente desde el punto de vista de la violencia psicológica, de la violencia intrapsíquica que eso supone, sino que también se oponen desde el punto de vista de la salud a que le ofrezcan otro tipo de sustancia porque muchas veces, ahora yo no estoy tan cerca del tema y de cómo funcionan los mercados ilegales, pero en el Uruguay se daba mucho que quien ponía y sacaba la marihuana o la pasta base, el paco de circulación, eran los propios narcos en función de sus intereses económicos y de cómo les rendían más unas sustancias que otras. Entonces, ahí hay toda una violencia muy importante que se da en la sociedad. Y hoy nosotros podemos decir que esas 60.000 personas que están registradas y que producen cannabis legalmente en un país como Uruguay de 3,5 millones de habitantes, están en una situación que no sufren una violencia cotidiana para procurar esta sustancia. Entonces, eso me parece que es otro aspecto muy importante. En el marco de estas discusiones siempre te van a decir, bueno, pero la tasa de criminalidad medida en muertes letales cada 100.000 habitantes en el Uruguay creció, ¿no? Y eso es cierto, porque hay evidencia de que esto está creciendo del año 2007, 2008 en adelante de manera muy significativa. Antes de la regulación. Antes de la regulación. Pero lo cierto, porque no hay que dar debates engañosos, ¿no? Sí, lo cierto es que con la regulación eso siguió creciendo, ¿no? Entonces nos debemos preguntar y debemos estudiar y debemos analizar por qué si ahora estos 20 millones de dólares están en el marco legal, de la circulación legal económica, no logró reducir también los índices de criminalidad. Y para eso puede haber muchas explicaciones y hay que estudiarlas muy a fondo, ¿no? Una puede ser mismo que el mercado efectivamente se redujo y que las organizaciones criminales empiezan a tener mayores niveles de competencia en el territorio, que puede ser una de las indicaciones. Pero
Si bien puede ser algo de eso, no lo explica en su totalidad. A mí me parece que nosotros tenemos que separar la discusión de el crimen organizado o de que todo el crimen organizado se explique exclusivamente por cuestiones vinculadas al narcotráfico. Porque el crimen organizado está vinculado al tráfico de armas, el crimen organizado está vinculado a la trata de personas, ¿no? Al tráfico de personas, el crimen organizado está vinculado al tráfico de órganos, el crimen organizado está vinculado a diferentes formas de explotación sexual. Es decir, hay un montón de aspectos que están vinculados al crimen organizado y que esto está vinculado a temas de violencia. Y después hay un conjunto de aspectos políticos, geopolíticos, globales, que escapan directamente a las regulaciones que pueden ser estatales y que no nos puede dejar paralizado el hecho de que en la discusión se nos planteen, si no cambia globalmente, no vamos a poder cambiar esto, porque eso nos inmoviliza, nos paraliza. Esa discusión estuvo dada entre el año 2011 y 2013 en toda América Latina, ¿no? Me acuerdo que tuvimos discusiones directas con el expresidente Santos de Colombia, que impulsó todo un debate en relación a qué sucedía si no hacíamos nada, ¿no? Y qué sucedería si hacíamos alguna de las cosas que hacían. Hay un documento que está colgado en la página de la OEA todavía, que es muy significativo, muy instructivo para esto y que vaticina muchas de las cosas que están pasando. El presidente Santos decía que él estaba a favor, pero que si no se resolvía en Naciones Unidas no se podía hacer nada. Y nosotros realmente pudimos dar por tierra con ese argumento, porque lo hicimos, está funcionando, lleva 10 años, no se ha movido nada en Naciones Unidas y a este club de países que regulamos el cannabis en la globalidad se han incorporado nada más ni nada menos que Canadá y Alemania ahora. Y están en curso muchos procesos en diferentes países en este sentido. Entonces, lo que no podemos hacer es esperar. Las tareas que tenemos por delante son inmensas, ¿no? Incluso, ya les digo, más allá de las leyes que eventualmente se puedan hacer en la Argentina y que regulen y faciliten el uso recreativo del cannabis, van a seguir habiendo problemas porque la cabeza de los fiscales y de los jueces no se cambia con una ley, ¿no? Se cambia con un conjunto de fenómenos y de aspectos que hacen al desarrollo de nuevas formas culturales, y para eso tenemos mucho por delante. Pero bueno, yo me fui de una pregunta y me fui por muchos lados, capaz que... Andá, tranquilo. Cortito. Dijiste dólar mucho, y fue un día difícil para decir dólar. Si están todos bien. ¿Qué impacto tuvo en la salud? Ya que estamos hablando de patatuces del dólar y demás. No, ¿qué impacto tuvo en la salud de la población? Digo, otro de los miedos era regular y que la regulación iba de alguna manera a tener un impacto muy grande, que iba a aumentar el consumo, que iba a aumentar la tensión en consumo problemático. ¿Qué pasó? Bueno, lo primero es que nosotros llegamos a un acuerdo entre las organizaciones canábicas, las ONG, las organizaciones académicas y el Estado en ese momento en que no íbamos a hablar de legalización, ¿no? Que íbamos a hablar de regulación, porque eso nos implicaba decir que no estábamos liberalizando el uso para que se vendieran en los supermercados o en las ferias vecinales o donde fuera, sino que estábamos regulando un mercado que ya existía y que se tenía que controlar de alguna manera por el Estado en vez de que fuera controlado por las organizaciones criminales. En ese contexto de discusión, el tema de la salud es un tema que también tiene un conjunto de aspectos. Acá hoy, por ejemplo, muchas de las compañeras de los barrios que hablaron, ¿no? Hablaron de las condicionantes sociales de la salud. Esa declaración de Alma Ata es del año 77, ¿no? Es decir, hace 50 años que
que se hicieron las declaraciones de Alma-Ata y donde se dijeron que las condicionantes, que la salud era una continuidad en la vida. Entonces no se puede hablar de la salud en términos de salud de enfermedad porque estamos desde el punto de vista político, desde el punto de vista académico, más de 50 años atrasados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en términos de las condicionantes sociales de la salud? O cómo esto favoreció. Y favoreció lamentablemente de manera desigual, ¿no? Porque en los barrios más acomodados de Montevideo o del país, en los sectores más acomodados, casi todos acceden mayoritariamente a la marihuana regulada, sea la que está controlada más fuertemente por el Estado, la que se vende en las farmacias, la de los autocultivadores, que tiene menos control desde el punto de vista fitosanitario, y la de los clubes, que está un poco más controlada, pero que no tiene un control estricto como tiene la que se vende en la farmacia. Y esto es importante porque la de la que se vende en farmacia tiene control de metales, tiene control de todo lo que tiene que tener un elemento que se produce para el consumo humano, y no necesariamente lo que produce un autocultivador tiene un control del agua o tiene un control de una cantidad de aspectos, pero así todo es infinitamente de mejor calidad que lo que era y lo que seguramente se venda acá, el prensado paraguayo que todos hemos conocido en algún momento, ¿no? Nosotros hicimos estudios, ¿no? Y digamos, los estudios físico-químicos que se hicieron de la marihuana, lo llegamos a presentar en algún seminario y llevábamos, esto hecho por la Universidad de la República, ¿no? Lo que era un destilado de marihuana, digamos, era como un vaso de agua así, y lo destilado del prensado paraguayo era como un vaso de Coca-Cola, ¿no? Entonces, y esto no tiene prejuicio de que lo negro sea malo y lo blanco sea bueno, ¿no? Porque bueno, esto no es blanco, es transparente. Pero ahí hay un aspecto muy importante en términos de salud, que no es un aspecto que se evalúa. Si ustedes escuchan el discurso de alguien que mira esto desde la teoría de la enfermedad, es decir, de alguien que se dedica a trabajar con enfermos, y le va a decir, bueno, pero yo ahora tengo más casos, ¿no?, de personas que consultan porque han tenido problemas con la marihuana. Sí, seguramente que sí, ¿no? En muchas cosas le diría porque las condicionantes sociales cambiaron y las personas ahora tienen más facilidad para consultar, ¿no? Que antes no consultaban porque tenían todo el prejuicio y el peso de lo prohibido, ¿no? Y podríamos dar muchas más discusiones en relación a este tema. Es decir, que siempre argumentos podemos tener para defender esto. Pero entonces las condicionantes sociales y lo que a las personas les llega para usar desde el punto de vista sanitario es de mucho mejor calidad. Y cada uno puede arriesgar, decir, bueno, no vamos a decir que el usar marihuana es inocuo, ¿no? Como fumar no es inocuo, como tomar alcohol no es inocuo. Siempre puede tener consecuencias en función de las formas en que se lo use, de los patrones de consumo que se tenga y demás. Y sobre todo eso se puede trabajar, pero debemos de partir de ese reconocimiento. Entonces, partiendo de eso, ha mejorado significativamente en términos de salud. Pero debemos de dar estas discusiones, incluso en situaciones como puede ser la de la Argentina actual, donde las legalizaciones que hay son muy parciales. Y seguramente acá lo que se dé que hay del mercado legal de uso medicinal, hay transferencias para usos recreativos. Eso seguramente se dé como se da y como se dio durante décadas en los Estados Unidos, ¿no? California básicamente, que es un poco el país que primero, el estado que primero experimentó con esto, se daba una derivación, ¿no?, de los usos, muy cínica de mi punto de vista, pero se daba y bueno, es una forma muy pragmática de también no quedar prisionero del prohibicionismo, ¿no? Entonces, si se puede expandir el uso medicinal, bueno, expandámoslo y que haya una derivación hacia los usos recreativos, ¿no? Que haya un mercado blue de uso recreativo proveniente de los mercados medicinales. Y me parece que es una cuestión muy razonable y que
los sajones, que son muy pragmáticos, lo resuelven de esa manera. No cambian las leyes, no dan grandes debates legales, ¿no? Sino que generan medidas prácticas en los vacíos legales que las leyes tienen. Ese es el caso más prototípico y más evaluado, que es el de Holanda, ¿no? Que a través de una resolución, ni siquiera una ley, generó toda la política de los coffee shop, que tuvo impactos en la salud muy positivos. Entonces, desde el punto de vista de la salud, yo diría que hay avances más que significativos. Desde el punto de vista del mercado ilegal tiene 20 millones menos. No voy a decir la palabra, tiene 20 millones menos por año. Sabemos que ese mercado necesita de infraestructura y de estructura que en líneas generales, sobre todo en medios de comunicación, no se relata mucho, ¿sí? O sea, no solamente es mucho más fácil contar el robo de un celular que hablar de lavado de dinero y demás cuestiones que hemos apuntado, pero que son necesarias efectivamente para el comercio ilegal. ¿Qué hizo el Estado de Uruguay ahora que esos 20 millones, no, 20 millones no están en función de seguir persiguiendo esas redes de narcotráfico? ¿Siguen? ¿Cómo es hoy la lucha contra el narcotráfico cuando ya está regulado el cannabis? Bueno, ahí hemos ganado y hemos perdido, ¿no? La ley de regulación del cannabis fue producto de una semana trágica en el Uruguay, de aquellos años. Hoy hay semanas mucho más trágicas, pero comunicacionalmente importan menos, ¿no? O son menos evaluadas. Digo semana trágica porque en una semana mataron a 3 mujeres de manera diferente, ¿no? Bueno, a 2 mujeres y a un hombre. A uno era un pizzero, un hombre que hacía pizzas, y lo mataron en un restaurante, y eso lo filmaron. Y los medios de comunicación de masas, en particular los media, ¿no? Lo pasaban como si fuera un spot publicitario. Cada 15 minutos pasaban cómo entran un grupo de muchachos y de jóvenes y lo matan sin decirle agua va, ¿no? Sacan un revólver, estaba del otro lado de la barra, en el bar, y lo matan. Después, a mitad de semana, apareció una mujer decapitada, el cuerpo por un lado, la cabeza por el otro, en una ciudad contigua a Montevideo, como si fuera, acá en Rosario no conozco tanto, pero como si fuera Avellaneda de Capital Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el fin de semana siguiente murió una adolescente, también que la mataron en otra ciudad aledaña a Montevideo. La mataron sin querer, la quisieron lastimar y la mataron. Y todo esto para los medios fue la mexicanización de la política y del narcotráfico en el Uruguay. Y eso nos llevó a que hubiera un parate, ¿no? Realmente un embate muy fuerte de las fuerzas conservadoras y de derecha contra todo lo que era esto y contra lo blando que se era en relación a esto, que había que aumentar las penas, como ya lo sabemos que siempre dicen, ¿no? Y que había que punitivizar más el conjunto de la sociedad. Entonces, ahí lo que se dio, el presidente Mujica, en una cuestión muy sabia, ¿no? Dijo, bueno, vamos a darnos una semana para pensar qué hacemos con esto, cuando nos reunió a todos, y vemos qué hacemos. Y esa semana se estiró y duró un mes, ¿no? Y fue un mes donde no había consejos de ministros, ni se salía públicamente a hablar del tema. Y se hablaba internamente en cuáles eran los elementos que podían contribuir a mejorar y a cambiar esa situación. Fue una discusión eminentemente política, ¿no? Con información proveniente de evidencia científica del mundo académico. Pero no todos teníamos la posición, ¿no? Digamos, quienes estaban más vinculados al tema de seguridad pedían más medidas, pedían más potestades, ¿no? Más recursos, ¿no? Quienes estábamos en otra posición pedíamos otras cosas. Y bueno, pero esto hubo que consensuar y hubo que llegar a acuerdos y sobre todo hubo que tener un diagnóstico de cuál era la situación del país, una situación de mucha violencia, ¿no? Había violencia en el transporte público, ¿no? No en los ómnibus, en los micros, ¿no? Sino en la calle. Había violencia, la gente, había muchos choques, muchas muertes
por motos, ¿no? Y violencia, le pegaban de pronto a un inspector de tránsito por aplicar una multa, ¿no? Estos son como anécdotas, pero era importante. Había otra forma de violencia y estaba todo el tema criminal, ¿no? La banalidad de la policía y corrupción de los funcionarios públicos y muchos aspectos vinculados a el crimen organizado, no en el fenómeno barrial, sino en el fenómeno del cuello blanco, ¿no? Para que haya crimen organizado, tiene que haber lugares, ¿no? Efectores, ¿no? Que hagan que el dinero ilegal se vuelva dinero legal, ¿no? Y para eso se necesita, hay un libro, un uruguayo hizo que estudia mucho sobre todo el fenómeno del Río de la Plata y de Colombia y México, que se llama Los protectores del capital, porque no necesariamente son los bancos o no necesariamente hacen actividades ilegales, ¿no? Pero sí usan la legalidad para proteger capitales que nacen en la ilegalidad, ¿no? Para que se hagan una idea. Y esto viene de otras cosas que no vienen del narcotráfico, ¿no? Uruguay fue, esto ya hace muchos años, y se descubrió, Uruguay fue el país mayor exportador de oro del mundo, en fines de los años 80, principios de los años 90, ¿no? Y Uruguay no tiene ninguna mina de oro. Tiene una mina chiquita ahí, pero que producen plata y eso. Y era oro que venía de tráfico ilícito desde Brasil, ¿no? O de otras regiones de América Latina, entraba a Uruguay, se blanqueaba ahí y se exportaba, ¿no? Como era un tema que el oro le importa mucho a los gringos, eso lo descubrieron en su momento y hubo varios procesados. La operación se llamó Operación La Mina. Para un país que no tenemos minería, ¿no? Es una cosa muy interesante. Pero es lo que pasa con esto. Entonces, el crimen organizado, por eso tenemos que tratar de, cuando hablamos de drogas, no hablar de crimen organizado, porque el crimen organizado tiene otros elementos que trascienden largamente el fenómeno de las drogas, ¿no? Entonces, para que haya crimen organizado tiene que haber protectores del capital, y tiene que haber bancos, ¿no? Entonces, si ustedes estudian y analizan fuertemente estos fenómenos, ¿no? El banco HSBC, un banco holandés, ¿no? Pagó 1.500 millones de dólares a la Reserva Federal de Estados Unidos por todo lo que se había blanqueado durante el gobierno de Salinas de Gortari, ¿no? Que fue un gobierno narco en México, ¿no? Y no, ni chistaron, ¿no? Le hicieron la pena a 1.500 millones de dólares, pusieron los 1.500. Quiere decir que reconocieron que habían estado, fíjense que si pagaron una multa de 1.500 millones de dólares, lo que habrán ganado de blanquear esos capitales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en algunos países como los nuestros, como el caso de Uruguay? Es que aparte tenemos un lugar logístico muy parecido al de Rosario, ¿no? Porque somos un puerto donde se realizan un conjunto de actividades legales que se necesitan para que el negocio, para que el agronegocio funcione. Se necesitan bancos, se necesita una cantidad de cosas. Esto es penetrado por el crimen organizado para blanquear dineros que vendrán del narcotráfico o vendrán de otros fenómenos, como pueden ser de capitales que se blanquean de la propia organización del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es necesario incorporarlo en este debate. Y nosotros, en ese momento, y por eso les decía que vimos un conjunto de temas, establecimos 15 medidas contra la violencia. Y una de esas 15 medidas fue esta, la de la regulación del cannabis. Pero había otras medidas que iban contra la banalidad policial, ¿no? Contra un conjunto de factores que tenían que ver en que esto sucediera de esta manera. Contra la corrupción policial, de hecho, ¿no? Entonces, ¿qué
¿qué quiero decir con esto? Es que, bueno, primero, ¿qué es lo que sucedió? Que claro, el tema de la regulación del cannabis se transformó en una mega estrella en el firmamento, ¿no? Y las otras medidas quedaron de alguna manera colapsadas. Pero, por ejemplo, también se pasó de controlar más al crimen organizado, ¿no? Y a toda la cadena dura del crimen organizado, que son los escribanos, los contadores, ¿no? Los bancos, ¿no? Las personas que ofrecen hacer de testaferros para comprar propiedades y demás, un conjunto de medidas que controlaban fuertemente eso, ¿no? Dentro de esa medida que vos no podías hacer ningún negocio por mayor de $10.000 que no fuera con respaldo bancario, ¿no? Bueno, eso se mantuvo durante, bueno, y voy a un aspecto sustancial más para lo barrial, y se pasó de la concepción de perseguir a las bocas, ¿no?, a perseguir las cadenas de distribución de la droga, porque vos, para que lleguen una tiza de Paco a un barrio popular, hay toda una cadena de distribución que funciona como funcionan las cadenas de distribución de los microprocesadores, ¿no? Hay un gran productor, después una serie de distribuidores y lo que ha cambiado en el estudio del narcotráfico, esto es muy importante también porque no es el mismo crimen organizado vinculado al tráfico de drogas de los años 2000 que el que había en la época de Pablo Escobar, ¿no? Eso ha cambiado, entonces tienen más una cadena articulada de autopartes, digamos, como se produce un tanque, ahora que estamos con la guerra de Ucrania y que muchos la seguimos, ¿no? Un tanque se produce con elementos que producen en China, en Estados Unidos, en Taiwán, España, ¿no? No es un circuito cerrado, ¿no? La cadena de distribución del narcotráfico son con circuitos abiertos, ¿no? Ya no hay nadie, no hay un cártel que controle toda la línea de producción. Entonces hay una implicancia también de los diferentes actores, ¿no? Que, por ejemplo, para sacar los actores que participan de la producción, de la exportación a Europa de pasta base de cocaína o de cocaína por el puerto de Rosario, ¿no? Le pagan con producción, le dejan algo de cocaína y algo de pasta base y ellos tienen que realizar ese capital, transformar ese valor en dinero y después lo tienen que blanquear. Esto le da muchas seguridades a quienes son los, digamos, las águilas, los halcones, ¿no? Los tiburones de la cadena, lo que se llaman la parte más gruesa. Entonces, dejamos de perseguir directamente a las bocas, no sé cómo le llaman acá, kioscos, ¿no? Por lo que vi, ¿no? Allá se le llaman bocas, ¿no? Y pasamos a perseguir sobre todo toda la parte logística y así se dieron grandes incautaciones de drogas en esos años, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que bueno, con la venida del gobierno de derechas que tenemos del 2020 y conservador en lo moral, ¿no? Es que abrieron y habilitaron que podés hacer operaciones en efectivo hasta $100.000, ¿no? Es decir, antes podías hasta 10 y ahora podés hacer hasta $100.000. Es decir, que si cualquiera de ustedes acá tiene $100.000, ¿no? Y los tiene en negro, todavía no tienen yuanes. Para yuanes no tenemos nada todavía en Uruguay. Pero si tienen $100.000 pueden cruzar y animarse por el río, ¿no? Y los pueden ir a depositar en un banco y nadie les va a preguntar de dónde lo sacaron, ¿no? Entonces, eso facilitó mucho el blanqueo de capitales durante este periodo. Y no tenemos, hay que dar las información de duda. Bueno, vino alguien con $100.000 y quiso comprar una casa en efectivo, ¿no? Entonces, el escribano, el dueño de una inmobiliaria que trabaja ahí, tiene la obligación de reportar al Banco Central esa operación como
de riesgo y el Banco Central la puede seguir después, ¿no? Bueno, eso se eliminó para menos de $100.000, lo cual evidentemente pauta la diferente perspectiva que hay de qué es lo que se persigue. Lo que sí tenemos estudio es cuanto más perseguimos la boca, más violencia hay, ¿no? Porque eso es de una organización vertical, ¿no? Y sucede lo que las compañeras decían, bueno, se cierra una boca hoy y esa misma boca la abren mañana o a los 2 días. ¿Por qué? Porque esa gente tiene que seguir viviendo de eso o porque tiene que llevarle comida o proveerle seguridad a la persona que termina en la cárcel. Entonces es un círculo perverso que lo tenemos que estudiar focalizadamente, pero que tenemos que leerlo integralmente. Bueno, al inicio dije que tenía muchos privilegios. No tengo dólares, pero tengo muchos privilegios y te pregunté muchas cosas durante el día, así que es oportunidad de ustedes de trasladarle alguna pregunta. Tienen un par de segundos para levantar la mano, si no, Mari. Mari. Em, Quería preguntar sobre la incorporación de los trabajadores del cannabis en el mercado regular, la regulación del cannabis. ¿Cómo se ve afectado eso? Digamos, ¿cuánto creció el empleo en relación a la regulación del cannabis? ¿Y en qué lugar quedan aquellas personas que, si bien no se encuadran dentro de lo que es farmacia, industria y demás, llevan adelante microeconomías o economía de supervivencia o sociales vinculadas al cannabis, pero no lo hacen de una manera delictiva o violenta? Por ejemplo, acá en Rosario tenemos el caso de emprendedores del cannabis que son comúnmente cultivadores o usuarios que con un excedente de su cosecha comercializan, truecan y demás, y que de ninguna manera son economía delictiva o violenta. ¿Qué pasó con eso en Uruguay? Poco. El mercado de, digamos, una cosa es la generación de empleo, ¿no? En Uruguay, por la forma de la regulación, que es muy completa, ¿no? Que incluso hoy, con todas las dificultades que tiene y demás, sigue siendo la más integral que existe en el mundo, ¿no? Hay mucha generación de empleo porque vinieron muchos capitales, ¿no? Hay inversiones de 15, de 20, de 30 millones de dólares, ¿no? Para diferentes aspectos de la cadena. Entonces, hay generación de empleo. Voy a responder un poco más amplio a tu pregunta. Dentro de las cosas, de las dificultades que hay, ¿no? Es que el cannabis legal llega a los sectores medios y altos. Entonces, en los barrios, como podemos decir este barrio, en que estamos acá, y eso no vas a tener ningún problema para acceder al cannabis legalmente por la vía que quieras, ¿no? Por la vía de que seas parte de un club, ¿no? Por la vía de que puedas tener plantas en tu casa, en un apartamento, estando registrada, no vas a tener ningún problema legal. Incluso algunos informes de la policía a finales de la década pasada decían que prácticamente, nosotros decimos al sur de Avenida Italia, que son los barrios de clases medias y altas en el Uruguay, no existían más bocas, habían desaparecido, también porque hay deliveries, pero sobre todo la gente que consumía ahí consumía drogas, bueno, y particularmente cannabis, y el cannabis la base un poco de las bocas, ¿no? Porque por la cantidad que mueve. Pero en los barrios populares no hay farmacias, no hay forma de acceder legalmente. Entonces, hoy el poco mercado que queda de cannabis de prensado paraguayo todavía se da en los barrios populares. Hay aspectos de la ley que nunca se terminaron de implementar, están en la ley, pero no se regularon nunca, que es la participación, por ejemplo, de los autocultivadores y de los productores en general en un consejo asesor y consultivo del Instituto de Regulación y Control de Cannabis. No se encontró nunca la voluntad política de implementar eso. Eso es un gran debe de la ley. Lo que se puede dar es que cultivadores legales registrados
comercialicen su excedente de manera discreta, ¿no? Es lo que se llama mercado blue, lo pueden hacer los clubes, lo pueden hacer los autocultivadores. Lo que sucede cuando se encuentra esto, porque eso no se cambió en la ley, ¿no? Se le aplica otra ley, que es la 1494, que es del año 74, y lo que ha pasado es que lo que habíamos logrado en determinado momento, que esto fuera considerado no una pena, ¿no? Sino una infracción, ha caído fuertemente en desuso, ¿no? Los fiscales a veces tienen un enano fascista que se transforma en un gigante adentro, entonces aplican lo que les conviene o lo que les cuadra a su criterio moral, no a lo que dice la ley. Entonces, acá se juega un partido muy fuerte en las primeras 24 horas de las detenciones, que es cuál es la carátula con la que empiezan el proceso penal. Y esto es diferente, ¿no? Porque ya sabemos que la justicia es desigual en términos territoriales, y es diferente en términos territoriales en Montevideo, si es una persona que vive en una zona o en otra de Montevideo, y es más aún diferente si una persona vive en el interior del país o vive en la capital. Estos aspectos no los solucionó la ley, incluso esta marcha, la marcha de este año vuelve a retomar consigna de hace 10 años, que no más presos por plantar, y me parece que presos y presas por plantar. Y bueno, y hubo leyes que se llevaron adelante en este gobierno que fueron muy perjudiciales, particularmente para las mujeres, porque se aumentó el delito, se aumentó la pena para hacerla inescarcelable al suministro. Entonces, explotó, no se multiplicó por 700 la cantidad de mujeres detenidas por ingresar 5 gramos, 10 gramos, 20 gramos de marihuana a la cárcel. Una sin razón, porque es una sustancia que es legal, ¿no? Y que, bueno, no te dejan ingresar vino a una cárcel tampoco, ¿no? Pero es un sinsentido, e incluso una de las cuestiones que tuvimos pendiente ahí, de cómo buscar la forma de que se pudiera consumir en la cárcel también marihuana bajo cierto tipo de condicionantes. Incluso, hasta por la forma más mezquina, ¿no? Si vos querés sedar una cárcel, es mucho mejor que consuman marihuana y no escabio producido de naranjas, ¿no? Porque ya sabemos que va a ser mucho más sedante un porro que medio litro de escabio con alcohol de grados no controlados. Pero no, hay un montón de pendientes, y por eso me parece que aunque puedas tener mañana la mejor legislación, siempre va a haber una tarea que es una tarea política presente, ¿no? Y es transformar la policía, transformar la fiscalía y transformar la judicatura, ¿no? Eso me parece que es clave. Entonces, en alguna medida en el Uruguay, después que se aprobó la ley, hubo como un aflojamiento de todo el movimiento social, de ONG y académico en relación a la ley, que es de alguna manera natural, pero con el tiempo se fue retomando, primero porque vinculado al cannabis medicinal tenemos un retraso que es brutal, ¿no? Tenemos una ley que permite hacer una cantidad de cosas y que las reglamentaciones no se han hecho para que eso suceda. Ahora se hizo, por ejemplo, hace un par de meses, se sacaron una reglamentación que habilita
las mezclas magistrales, ¿no? Y claro, pero solamente con productos terminados, entonces es tan cara, ¿no? Entonces el tema de la accesibilidad que ustedes planteaban acá en el Uruguay está pendiente, ¿no? No ha sido resuelto, porque aparte se hicieron 2 leyes, ¿no? Que le pusieron como una suerte de embudo, ¿no? Una ley que reglamentó los fitosanitarios y otra ley que reglamentó las cuestiones más fármaco, ¿no? Entonces, los estándares son tan altos que son imposibles. No está ni arriba de la mesa las fórmulas magistrales sin aceite, ¿no? Con productos directamente de planta, ¿no? Entonces, ahí hay toda una batalla por dar que está pendiente. ¿Alguna más? Bueno, @regulación.legal o entran a la página regulacionlegal.org y ahí saben quiénes organizaron esto. Gracias. Julio Baltazar.